El moderador del siguiente tiempo va a ser Antonio Zimorra. Él es director de Agenda Digital en Ametic. Pido un aplauso para él, para que me acompañe aquí sobre este escenario. Y vamos a empezar. No le veo todavía por aquí. Ah, está por aquí. Al centro. Muy bien. Antonio, ¿qué tal? Vente conmigo para aquí mientras terminan de montar la mesa. La verdad es que tenemos un plantel con unos ponentes de primerísimo nivel. Ahora nos contarás de quién se trata, ahora nos los vas a presentar, pero sobre esta jornada ya han planteado muchísimas cuestiones. Ya la sostenibilidad se ha introducido desde el primer momento, desde los discursos de apertura, la ética, la responsabilidad, muchísimas preguntas. Enrique ahora mismo nos ha demostrado los beneficios de la inteligencia artificial para el bien común, pero sobre todo me quedo con esa pregunta que lanzaba antes Ulises Arranz, ¿no? ¿Por qué no ahora? ¿No? ¿Por qué esperar? ¿No? ¿Por qué no actuar ya de manera inmediata? Si me permites, antes de que terminen ya de montar, que ya prácticamente está y ya vamos a poder empezar, quiero recordar el hashtag de la jornada para todos los que nos están siguiendo en streaming y para todos los que nos acompañan hoy aquí en Matadero de manera presencial, es almohadilla IamSummit22 para que todos aquellos que quieran incorporen sus comentarios. Así que ahora sí, te dejo el escenario todo para ti. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias y bienvenidos a esta primera mesa sobre sostenibilidad y algoritmos verdes. Si, por favor, las personas que me van a acompañar en la mesa podéis ir subiendo. Yo quería... hemos visto cómo en esta introducción que hacía Enrique hablaba de, bueno, pues lógicamente cuál es la aportación que la inteligencia artificial puede tener a lo que es la consecución de los objetivos 2030 de desarrollo sostenible, cómo la inteligencia artificial puede ayudar a proteger nuestro planeta, pero también ponía en evidencia una preocupante realidad, ¿no? La inteligencia artificial por sí mismo y algunos algoritmos, el deep learning, como se citaba, pues pueden ser en sí mismos consumidores de mucha energía y eso también es algo que hay que cuidar. En este sentido, hay iniciativas para que desde el propio diseño, el Green by Design, pues la inteligencia artificial cuide precisamente que esos consumos energéticos sean lo mínimo posible y hacerlo lo más anticipadamente posible. Ese es un poco el tema que nos ocupará en esta mesa. Para ello tenemos aquí especialistas en la materia que serán los que realmente darán esta visión. Este es un asunto que preocupa a los estados, que preocupa a los gobiernos. De hecho, en nuestro país, en el año pasado, en octubre de 2021, pues se publicaba un Plan Nacional de Algoritmos Verdes que viene, de alguna manera, a promover el uso de este tipo de Green by Design, en el que precisamente la inteligencia artificial y estos algoritmos sean autosuficientes desde el punto de vista sostenible. Bueno, los protagonistas son las personas que me acompañan, como decía, en la mesa. Para ello contamos, empiezo por Alberto Pinedo, es National Technology Officer en Microsoft, es responsable de planes de digitalización nacionales, ciberseguridad y sector público en Microsoft. Juan José Casado es director de Analítica y Datos en Repsol y su misión es impulsar pues, lo que es la transformación de la compañía haciendo el mayor y mejor uso de lo que son los datos y la inteligencia artificial. Cabe destacar que entre sus responsabilidades está una plataforma ARIA que el año pasado premiábamos con uno de los premios de Ametic de inteligencia artificial. O sea que bienvenido. Lorenzo Serratosa, presidente de Substrate AI, es una empresa española. Cabe destacar que es la primera de software de inteligencia artificial que va a cotizar en España en lo que es el mercado de BM Growth. Así que enhorabuena y bienvenido a esta mesa. Y completa la mesa Coral Calero, que es catedrática de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidad de Castilla-La Mancha y además también responsable de algoritmos verdes, precisamente, en el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Así que ya ven que muy bien acompañados precisamente para tratar este tema que nos ocupa. Yo voy a empezar con este mismo orden de presentación, aunque luego iremos un poco intercalándolo con Alberto, preguntándole en qué consiste esta ingeniería sostenible para todo esto que estamos comentando. Alberto. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la invitación a Ametic. Un saludo a los que estáis aquí y a los que estáis en remoto. Y encantado un año más. La reflexión que hay sobre la ingeniería sostenible para nosotros tiene tres pilares, ¿no?
Uno que tiene que ver con la tecnología en sí, con lo que sería el software sostenible. Un segundo pilar que tendría que ver con lo que sería la inteligencia o la sostenibilidad operativa. Y un tercer pilar que sería la sostenibilidad vista como el paradigma, digamos, en el que todos los desarrollos que hace Microsoft se trasladan, digamos, de alguna manera con esos criterios de sostenibilidad. En el primer bloque, que tiene que ver con la sostenibilidad software, ¿no? lo que denominamos nosotros sostenibilidad software, es la que abarca pues, las decisiones que tomamos desde ingeniería o desde nuestros equipos de investigación y desarrollo para elegir, por ejemplo, cuál va a ser la CPU, cuál va a ser el software que vamos a utilizar, el lenguaje de programación que se va a utilizar, qué métricas se van a establecer, qué criterios del ciclo de vida o la gestión del ciclo de vida del desarrollo de ese software se van a tener en cuenta, y siempre con esa perspectiva de cuidar el impacto medioambiental que van a tener esas decisiones, ¿no? El segundo bloque, que sería la sostenibilidad operativa, es cuando entra en juego el ser humano, ¿no? El ser humano al final introduce sesgos, digamos, que pueden ir en contra de la sostenibilidad o del entorno medioambiental. Y ahí pues, hay escenarios, por ejemplo, en los que los humanos tomamos decisiones sobre cuál va a ser nuestro proveedor hardware o cuál va a ser nuestro proveedor, en este caso, para hacer las pruebas de testeo o los seguimientos en la monitorización. Esas decisiones también impactan negativamente en el cuidado del medio ambiente y, por lo tanto, impactan también negativamente en ese objetivo de sostenibilidad cuando desarrollamos un sistema. Y el tercero tiene que ver con la propia sostenibilidad en sí, con los objetivos que nuestras compañías se plantean a futuro, ¿no? Microsoft tiene varios compromisos anunciados desde el punto de vista de sostenibilidad: ser neutros en carbono en 2030, ser negativos en carbono en 2050, recuperando todas las emisiones que hicimos desde que se creó la compañía, pero también tiene objetivos de formación específicos para que nuestros empleados tengan en cuenta pues, el impacto en carbono, el impacto en el uso energético cuando desarrollas un sistema, el impacto que tiene arrastrar fabricantes que a lo mejor no tienen los mismos criterios de sostenibilidad que tiene la compañía, o incluso el impacto que pueda tener a futuro esos desarrollos cuando utilizamos tecnologías tan disruptivas como hemos visto hoy en relación a la computación cuántica, ¿no? Aparte de eso, obviamente, tenemos un especial cuidado en que los objetivos que nos planteamos cubran no solamente las emisiones directas que provocamos, ¿vale? Que eso yo creo que son limitadas desde el punto de vista de una empresa desarrolladora de software, sino también los indirectos, cuando compramos la energía, de dónde proviene esa energía, si son fuentes renovables, si no, y los indirectos que no incluyen esa energía, por ejemplo, las cadenas de suministro o lo que tiene que ver en relación, por ejemplo, a los proveedores que nos suministran algún tipo de servicio como compañía, ¿no? Yo creo que esos serían los tres elementos que tienen, digamos, resonancia dentro de lo que sería esa ingeniería sostenible, ¿no? Perfecto. Luego hablaremos y profundizaremos en alguno de estos campos. Juan José, ¿cómo, desde el punto de vista de una compañía como Repsol, cómo se relacionan la inteligencia artificial y la sostenibilidad? Bueno, yo creo que lo primero, muchas gracias por la invitación a METIC un año más a compartir con vosotros lo que es nuestra visión de la inteligencia artificial. Y yo creo que Enrique ha hecho un resumen muy bueno, ¿no?, de cómo la inteligencia artificial puede tener impacto en los objetivos de desarrollo, ¿no? Yo creo que estamos todos de acuerdo, los que estamos aquí, que la inteligencia artificial es una tecnología quizá la más transformadora a la que se va a enfrentar nuestra sociedad en los próximos años. Es una gran oportunidad, es una tecnología que es además completamente transversal. Es que se puede aplicar absolutamente a todos los ámbitos, ¿no? Y quizá esa es una de las características fundamentales que tiene. Y, por supuesto, al ser transversal, pues aplica y se puede utilizar en todos los ámbitos de desarrollo sostenible, ¿no? En sus tres esferas más importantes. La inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer una economía muchísimo más sostenible. Es decir, está claro que la inteligencia artificial se va a convertir en un vector de crecimiento muy importante en los próximos años. Nos va a ayudar a todos a mejorar nuestra competitividad y, además, supone una oportunidad de igualdar las economías, ¿no? Porque es una tecnología nueva, con lo cual tenemos una oportunidad todos, y España tiene una oportunidad como país de subirse al carro de la inteligencia artificial y conseguir una ventaja competitiva importante, ¿no? Y, por supuesto, la inteligencia artificial va a tener un impacto muy grande en todos los objetivos de desarrollo más relacionados con el medio ambiente, ¿no? Hemos hablado antes y hablaremos a lo largo del día de eficiencia energética, de cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a optimizar los consumos de energía y, por tanto, reducir las emisiones, que es importantísimo, pero la inteligencia artificial nos tiene que ayudar también a que nuestras energías renovables, que son tan dependientes de las situaciones climatológicas, pues sean cada vez más productivas, utilizando inteligencia artificial para la predicción de las situaciones meteorológicas. La inteligencia
artificial nos tiene que ayudar también a que seamos capaces de crear esas redes inteligentes de energía que se mencionaba antes también, casen oferta y demanda de manera mucho más eficiente. Nos tiene que ayudar también, mediante el diseño generativo, a desarrollar nuevas moléculas que nos permitan crear cada vez materiales menos contaminantes. Nos tiene que ayudar la inteligencia artificial a algo importantísimo también, que es la monitorización y el control que nuestra sociedad tiene en el efecto que tiene en el medio ambiente y por supuesto, en la Tierra, ¿no? Se están viendo muchísimos ejemplos cómo con visión artificial pues somos capaces de controlar, monitorizar y gestionar pues cosas como la deforestación, o en los océanos hablábamos antes, como con inteligencia artificial pues somos capaces de medir cuál está siendo el efecto, por ejemplo, de las barreras de coral, ¿no? Con visión artificial, que también se puede conseguir. Y lo más importante también, en el tercer ámbito, pues la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a crear cada vez sociedades más sostenibles, ¿no? Hablábamos antes del efecto que puede tener en problemas como el hambre o el agua. Pues los algoritmos de inteligencia artificial en agricultura están consiguiendo que maximicemos nuestra producción reduciendo el consumo de agua, que es algo importantísimo. Nos va a ayudar la inteligencia artificial a desarrollar ciudades inteligentes que cada vez den un mejor servicio al ciudadano consumiendo menos recursos y menos energía. Nos va a ayudar al reciclaje también con visión artificial, o la inteligencia artificial pues, nos va a ayudar con una movilidad inteligente, creando o desarrollando un vehículo autónomo que lo que va a hacer fundamentalmente es reducir el número de vehículos, optimizar el número de viajes y, por tanto, reducir con eso las emisiones. Es decir, el impacto que va a tener la inteligencia artificial en la sostenibilidad es altísimo, y lo que tenemos que ser capaces de controlar es que, como hemos hablado, y es el tema fundamental de hoy, la inteligencia artificial necesita una capacidad de computación y por tanto necesita un consumo energético importante, y lo que tenemos que ser capaces es de minimizar ese consumo, ese coste negativo, para maximizar todos los beneficios positivos que va a tener la inteligencia artificial en el desarrollo y la sostenibilidad. Muy bien. Lorenzo, una pregunta similar desde tu visión y tu posición de esa empresa desarrolladora de software. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a nuestra economía a transitar hacia esa sostenibilidad? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por invitarme a esta mesa. Muchísimas gracias a Ametic por este evento y por sentarnos aquí a hablar de esto. Yo creo que lo que más voy a hacer aquí es aprender, más que decir lo que hacemos. Mira, en Substrate lo que hacemos es aplicar una tecnología de Reinforced Learning desarrollada en Estados Unidos por nuestro CTO, Brent Worth, junto al Instituto Rensselaer de Nueva York. Una tecnología, el Reinforced Learning, sobre todo, normalmente se ha utilizado siempre en entornos, digamos, de prueba, porque no se había aún, o está en pañales en cuanto a la aplicación a casos reales, ¿no? Por diversos problemas que estos de Brent Worth y el Instituto de Nueva York han resuelto, y nos permite aplicar el Reinforced Learning a casos reales, ¿no? Pudiendo solucionar muchísimas cosas. Y entonces en Substrate decimos que allí donde hay una ineficiencia y donde hay una generación de datos, podemos aplicar nuestra tecnología para mejorar, digamos, ese proceso, ¿no? Y esta situación nos permite, como te digo, aplicarlo a casi todo lo que está sucediendo en nuestra economía, ¿vale? ¿Dónde hemos empezado a aplicarlo? ¿Dónde queremos aplicarlo? Queremos aplicarlo en aquellas cosas que nos permiten, como estáis diciendo vosotros, transitar hacia una economía eficiente, porque eficiente es sostenible, ¿no? Y, por ejemplo, te voy a poner ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la alimentación, que muy bien decía aquí nuestro compañero, pues hemos desarrollado un sistema de gestión de granjas lecheras que nos está permitiendo ahorrar un 30% en los costes para la producción de la leche. Todo lo que sea en las sociedades como la española, sociedades occidentales, ahorrar en la producción para producir lo mismo,
nos está provocando, primero, crecimiento económico sin mayor gasto, que esto es muy importante para las economías en las que estamos nosotros. Y segundo, una eficiencia mayor en todo lo que hacemos en lugares como a veces la producción de alimentos que son muy ineficientes. Se ha hablado aquí mucho y nos interesa mucho y estamos trabajando también mucho en esto, en la eficiencia energética, en mejorar la producción y en ayudar, por ejemplo, en el caso de las plantas solares, a que las plantas solares produzcan mejor, tengan menos problemas y, por lo tanto, sean más eficientes y, por lo tanto, puedan incorporarse con mayor peso en nuestro mix energético. Esto es importante porque las energías renovables son muy importantes para que ese tránsito, ¿no? Y, por ejemplo, algo que no nos damos cuenta, por ejemplo, la minería es una industria que es muy ineficiente y que produce muchos problemas medioambientales. Nosotros tenemos un proyecto con una empresa canadiense de exploración de oro. El oro es un mineral que no lo puedes detectar con ningún tipo de sistema de detección y, por lo tanto, que su exploración se hace de una manera muy tradicional. Y eso significa hacer muchísimas prospecciones para encontrar un yacimiento de oro, ¿no? Todo lo que podamos, y es lo que estamos haciendo con la inteligencia artificial, reducir la cantidad de prospecciones significa reducir el impacto en el medio ambiente por cada gramo de oro que se encuentra en el esto. Estos son, digamos, los proyectos que nos interesan y las cosas que estamos haciendo porque consideramos que eficiencia es sostenibilidad. Pero no se nos escapa que tenemos la otra cara de la moneda, lo que estamos diciendo aquí, los algoritmos verdes, que tenemos que reducir el consumo de nuestra computación a la hora de solucionar los problemas y que tenemos que solucionar otro tema que hablábamos de la ética y es el black box, ¿no? Es decir, cómo está tomando y en base a qué está tomando decisiones esta inteligencia artificial y cómo puedo traquear. En eso estamos trabajando. Brent es el siguiente trabajo que está haciendo en nuestro departamento de I+D en estas dos vertientes. Una es cómo podemos reducir el coste de computación de nuestros sistemas. Y ahí lo que estamos trabajando es a poder, reducir los problemas a problemas más pequeños, ¿vale? Problemas más pequeños que nos permita crear soluciones pequeñas que luego pueden ser reutilizadas en sistemas grandes, en arquitecturas grandes. Y esto soluciona muchísimos problemas porque te ayuda a una cosa que se hace mucho en Estados Unidos, que es la reutilización de los procesos de software, de las cosas desarrolladas en software. Esto es muy importante para conseguir esto que hablábamos. Y el número 2 es solucionar el problema del black box, es decir, que cuando un algoritmo toma una decisión, tú puedas traquear sobre qué dato se basó esa decisión, porque eso nos va a permitir solucionar uno de los problemas que todos tenemos en mente y es pues, lo que decían en la presentación anterior, si el algoritmo pues, va a decidir por nosotros o nos va a gobernar, ¿no? Saber en qué se basa cada algoritmo a la hora de tomar una decisión nos parece muy importante para solucionar este problema. Perfecto, gracias Lorenzo. Bueno, pues completamos esta primera exposición y visión con tu aportación académica, Coral. Buenos días. ¿Qué podemos entender? Estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de eficacia, pero realmente, ¿qué podemos entender que es un software sostenible? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. La verdad es que ser de universidad y estar aquí es un poco, ¿no? excepcional y es un placer. Sobre todo porque suelen hablar de este muro infranqueable entre universidad y empresa y hoy estoy disfrutando muchísimo con lo que escucho porque veo que la cosa está bastante alineada, al menos en este tema, lo cual efectivamente es un placer. Bueno, yo voy a dar toda mi experiencia, efectivamente viene de la universidad y de la investigación. Respecto a tu pregunta sobre lo que es el software sostenible, nosotros... A ver, la sostenibilidad, según Naciones Unidas, tiene 3 dimensiones, la humana, la técnica, la económica, y por lo tanto consideramos que el software sostenible debe ser un software que se haga y que se desarrolle en empresas que tengan en cuenta esos 3 aspectos, ¿vale? Que tengan en cuenta aspectos humanos, económicos y también técnicos. Bueno, yo soy ingeniera en informática y por lo tanto nosotros nos estamos centrando más en la parte de la sostenibilidad técnica.
es decir, hacer el software eficiente. Mi background es sobre calidad de software y cuando lo hice ya hace un tiempecito, no tanto, pero un tiempo, en mi tesis doctoral, yo trabajé en calidad y era porque el software estaba en aquel momento en que de pronto todo el mundo quería software y quería automatizar cosas, pero digamos que se estaba la cosa descontrolando y entonces empezó a haber la necesidad de hacer las cosas con calidad y se le añadía la calidad. ¿Vale? Yo creo que ahora estamos en el momento, en el software en general, en que ya hay que dar un valor añadido y tiene que ver con los recursos que ese software utiliza durante el desarrollo y sobre todo durante el uso. ¿Por qué? Bueno, pues porque el software está muy presente en nuestras vidas cada vez más, en las vidas no solo laborales, sino también en las personales. Somos cada vez más dependientes del software. Entonces nos pusimos a trabajar con este tema de cómo hacer el software más eficiente, que consumiera menos. Y rápidamente nos dimos de bruces contra la realidad y es que el software ya no es el clásico software que podemos entender, sino que hay otras dos patitas fundamentales que están en el tablero, que son los datos y la inteligencia artificial. Ya no se pueden separar esos tres conceptos y entonces digamos que nuestro trabajo ahora es en la eficiencia energética del software, de la inteligencia artificial que hay detrás de la mayor parte de ese software y más que lo va a haber, y en el uso de los datos. Así que, digamos que vengo aquí un poquito a poner el contrapunto. No soy la única, porque Enrique ha hablado, Ulises ha hablado, por aquí se ha mencionado también. Yo veo la inteligencia artificial como objetivo de mejora, además del gran papel que tiene la inteligencia artificial como herramienta para ayudar a otros sectores. Y en eso es en donde nosotros trabajamos. Perfecto. Voy a seguir contigo, Coral, porque estábamos hablando un poco de ese Green by Design, cómo hacemos para que la propia inteligencia artificial, los algoritmos verdes, pues, consuman menos. ¿Dónde están los mayores focos de consumo dentro de lo que es la inteligencia artificial? Mira, la cuestión es que aquí la respuesta no es única, porque, bueno, todos vosotros trabajáis en inteligencia artificial y lo sabéis. Hay muchos tipos de algoritmos, muchos tipos de casuísticas, diferentes tipos de datos que hay que manejar. Lo que tenemos que ver es, por ejemplo, en Machine Learning, pues toda la parte de los entrenamientos y toda la parte de luego ejecutar algoritmos, el tipo de datos que se usan, si se usan datos comprimidos o sin comprimir, o si están bien balanceados o no. Todo ese tipo, todas esas cosas son aspectos que influyen en el consumo que después puede tener el algoritmo. Nosotros, se ha mencionado por aquí el ejemplo de que entrenar un algoritmo de procesamiento de lenguaje natural requiere o emite tanto CO2 como un coche durante 5 veces, ¿no?, vidas. Hay muy poquito dato al respecto. Nosotros hemos hecho algún experimento real porque tenemos una infraestructura de medición de consumo y entonces hemos trabajado con modelos de regresión logística aplicando 3 algoritmos diferentes para optimizar el tiempo de entrenamiento. Y hemos llegado a unos resultados realmente sorprendentes, que es los que creo que ahora la industria de inteligencia artificial debe ser consciente. Por ejemplo, una diferencia en un 9% en la precisión del resultado puede conllevar una diferencia de 30 veces más el consumo, ¿vale? Requiere 30 veces más consumo el tener 9 puntos más de precisión. Claro, me podéis decir, Coral, es que 9 puntos de precisión igual empezamos a hablar de cosas serias, ¿no? Pasar de un 85 a un 90 y ¿cuánto? 92, pues es bastante, evidentemente, pero hemos comparado 2 que tienen un comportamiento prácticamente igual, con apenas un 2% de diferencia, y el consumo se va al doble. Entonces, ¿qué tipo de cosas tenemos que hacer? ¿En qué estamos trabajando? Queremos dar guías a los desarrolladores de la inteligencia artificial para decir, pensad bien hasta dónde está el umbral, por ejemplo, de precisión que deberéis alcanzar. Porque en base a eso, las opciones pueden ser unas u otras a la hora de escoger la tecnología con la que vais a trabajar. Entonces, nuestro trabajo consiste básicamente en crear escenarios de ese tipo, medir con nuestra infraestructura tecnológica y poder aportar ese tipo de guías que ayuden a hacer la inteligencia artificial eficiente en sí misma. Porque además, una vez que la inteligencia artificial esté bien hecha, se puede utilizar para lo que queramos, para cualquiera de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para cualquier sector y con cualquier objetivo. Y ahí es donde nosotros estamos ahora mismo poniendo el énfasis. Y por suerte no estamos solos. O sea, yo sé que hay más esfuerzos, pero quizás se olvida un poquito el propio consumo de la IA, y es muy importante, sobre todo con estos datos que manejamos, de la importancia que va a cobrar
que ya tiene, pero que va a cobrar aún más en el futuro, la inteligencia artificial y los datos. Muy bien. Juan José, con esta conceptualización de la importancia que tiene en control de lo que es el consumo de energía, por poner un ejemplo, ¿cómo estáis aplicando en Repsol la inteligencia artificial y cómo está ayudando a lo que es la transformación de vuestra industria? Bueno, a ver, en Repsol la verdad que estamos liderando la transición energética. Estamos convencidos de que tenemos que avanzar hacia una sociedad baja en carbono. De hecho, fuimos la primera empresa energética en adherirnos a nivel global a los protocolos de Kioto. Con los acuerdos de París hemos sido los primeros en decir que en el año 2050 vamos a ser de emisiones netas cero. Además, nos hemos puesto unos objetivos intermedios muy agresivos que estamos cumpliendo y además estamos convencidos que la digitalización, y así lo refleja nuestro plan estratégico, tiene que ser una palanca clave para esta transformación, ¿no? Y dentro de la digitalización, pues la inteligencia artificial tiene un papel clave, ¿no? En nuestro plan de transformación digital, que ya lanzamos hace unos años, pues hay más de 200 iniciativas que tienen que ver con los datos y la inteligencia artificial y muchas de ellas tienen que ver con la sostenibilidad, ¿no? Pues algunos ejemplos, como decíamos antes, estamos trabajando muchísimo en todo lo que tiene que ver cómo para generar energía, nosotros somos una empresa que genera energía, cómo podemos reducir al máximo nuestros consumos energéticos, ¿no? Y estamos lanzando proyectos en cómo, con técnicas de inteligencia artificial sumadas a simulación y optimización, pues somos capaces en nuestras plantas reducir los consumos de nuestras redes de utilities, de vapor, etcétera, y lo que estamos consiguiendo efectivamente es reducir en miles de toneladas las emisiones, ¿no? Es importantísimo lo que se puede hacer con inteligencia artificial en el campo de la eficiencia energética, pero no solo en la producción, sino en todos los ámbitos. Estamos nosotros también pues, desarrollando nuestras estaciones de servicio, las estamos sensorizando para medir en todo momento, ser capaces de controlar la temperatura y ser capaces también de, cómo no, optimizar los consumos que hay en todas nuestras estaciones de servicio, lo cual también es muy importante. Pero no solamente en el lado de la demanda y en el lado de la producción, que lo que vemos es que nuestros clientes quieren tener cada vez un papel más relevante en la transición energética, ¿no? Nosotros tenemos desarrollado una aplicación que es Vivid, en la cual nos relacionamos con nuestros clientes y lo que estamos haciendo es, mediante inteligencia artificial, pues poder analizar sus curvas o sus patrones de consumo para poder darles recomendaciones personalizadas de cómo van a poder en el futuro pues reducir su tarifa, ¿no? Y reducir su consumo energético y, por tanto, su huella de carbono, ¿no? Es algo fundamental. Tenemos más casos. Por ejemplo, Microsoft lanzaba hace 2 años un challenge, un hackathon, sobre cómo podíamos con inteligencia artificial detectar pues, emisiones de metano, ¿no? Puso a disposición de toda la comunidad científica unas imágenes satelitales, ¿no? Y nosotros participamos en aquel concurso que ganó el equipo de Repsol. Desarrollamos un algoritmo que era capaz, con inteligencia artificial, imágenes satelitales y haciendo simulación del viento, detectar cuándo y de dónde producían las emisiones de metano, ¿no? Es muy importante en todo el tema de sostenibilidad la medición, el control y la detección, ¿no? Bueno, pues estos son solamente algunos ejemplos de cómo en Repsol pues, estamos utilizando la inteligencia artificial para apoyar la sostenibilidad. Perfecto. Alberto, aprovechando esa referencia al challenge, ¿cómo haríamos? ¿Qué mensajes podríamos dar? Nos contabas anteriormente cómo Microsoft está aplicando de forma interna, dentro de su propia estructura, para mejorar, optimizar esos consumos y mejor uso de la inteligencia artificial. De cara a ese mensaje genérico, ¿cómo podríamos hacer que la inteligencia artificial sea más sostenible? Pues mira, Antonio, yo te voy a hacer una analogía. Yo tenía mi anterior jefe siempre me decía, cuando llegaba y le decía, mira, he vendido tanto, me decía, pero es que no está en el sistema. Es decir, si no lo puedes medir y no está en los sistemas, no existe, ¿vale? Entonces, llevando la analogía a lo que serían los esfuerzos que hacemos, el primer paso es medir. Y yo creo que Coral lo ha explicado muy bien. Esos ejemplos de laboratorio te ayudan a entender cuál es la problemática real y no tomar decisiones por una experiencia previa que has podido tener o porque has leído un paper, ¿no?
Enrique antes comentaba el paper de OpenAI con los que colaboramos, ¿no? Recuerdo además que es el paper de Darío Amodai y Dani Hernández, donde explica el coste computacional que tiene entrenar modelos hiperparamétricos con cientos de miles de millones de hiperparámetros, ¿no? Y esto es verdad que es así, eso es un reto, y Coral lo apuntaba también, ¿no? El coste energético, pero también en el mismo paper abundan en la necesidad de estudiar que en esos años, desde 2012 hasta hoy, se ha reducido 44 veces el coste energético de entrenar esos mismos modelos que costaban hace años entrenar o ese coste computacional que tenían, ¿no? Con lo cual se ha dado avances y es verdad que existen mecanismos en el ámbito del Machine Learning o el Deep Learning como Few-Shot Learning o algunas otras técnicas. Microsoft tiene alguna librería específica como es Deep Speed, AndZero y algunas otras incluso en el ámbito de la inferencia, donde también en el Edge se está haciendo un uso intensivo de estas tecnologías de inteligencia artificial y que también requieren atención, con lo cual hay un estudio de McKinsey que habla que solo el 12% de los modelos de inteligencia artificial llegan a producción. Es decir, el resto de los modelos los entrenamos vagamente para nada, ¿vale? Entonces, es importante que en esas mediciones que se hacen en las fases de entrenamiento hasta que alcanzas ese accuracy, esa precisión que buscas, que puede fluctuar pues eso, un 8 o un 9%, detectes con la antelación mayor posible que ese modelo, ese entrenamiento no va a funcionar, porque esos costes energéticos te los vas a ahorrar ya de entrada. Y en la fase de inferencia, que es donde se ubica el mayor coste computacional y, por lo tanto, de emisiones, un 80-90% de los costes de emisiones se realizan en la fase de inferencia. Ahí es donde también hay que apostar por el desarrollo de nuevas técnicas que permitan, pues, desde acuerdos con los fabricantes de GPUs, como tenemos nosotros con NVIDIA, o acuerdos incluso de estandarización de modelos o de estándares que permitan definir. A la industria nos encantan los estándares, nos encanta porque al final nos iguala a todos y es muy fácil luego entendernos, ¿no? Y tú eres mejor que yo, tú eres peor que yo. Con lo cual es importante también ahondar en eso, ¿no? En establecer cuáles son las reglas de juego para que todos podamos medirnos por igual y entender quién está haciendo más o quién está haciendo menos o quién lo está haciendo mejor, ¿no? Y para mí el tercer ámbito tiene que ver con estrategias que se centren sobre todo en el aprovechamiento de los recursos que tenemos. Es decir, nosotros en los data centers, por ejemplo, hacemos el region shifting, ¿no? Es decir, allí donde están los sistemas que están alimentados por energías renovables, tenemos esa capacidad de alocar esas cargas de trabajo en data centers donde esa energía o sea más sostenible, o sea más barata, o sea más eficiente. Porque también hay consistencia en el uso, por ejemplo, que hacemos de los sistemas de cooling. No es lo mismo arrancar una máquina virtual en un data center en Suecia en el mes de enero que arrancarla en el Cono Sur. Y todo eso tiene implicaciones muy serias en el desarrollo de sistemas como la inteligencia artificial, por no ahondar en el resto, que también hay bastantes implicaciones. O sea que yo resumiría eso: medir, para mí clave, hacer una inversión tecnológica e intentar establecer estrategias digamos, de shifting o de incluso de carbon aware, ¿no? Donde tú estableces automáticamente esos criterios. Y el tercero sería la búsqueda de estándares internacionales, ¿no? Gracias. Lorenzo, la siguiente pregunta. Hablabas antes de algunos ejemplos, de algunas iniciativas que estáis llevando desde Substrate. ¿Cómo estáis ayudando vosotros a este tema del que estamos hablando del ahorro energético? ¿Cómo vuestras soluciones, vuestras propuestas, los servicios que deis hacia vuestros clientes y usuarios están ayudando a ese ahorro energético? Como te decía, en las dos vertientes, ¿no? En la vertiente de hacer más eficientes las industrias de los clientes, es decir, bueno, pues cuando en la industria alimentaria, por ejemplo, ¿no? En la industria alimentaria queremos alimentos de más calidad, pero que nos cuesten menos energía producir y que además emitan, digamos, que contaminen menos, ¿no? Y que además cuando los consumas, pues sepas que estás consumiendo productos de mayor calidad. Ahí la inteligencia artificial o este gestor, por ejemplo, que hablaba de granjas lecheras, nos permite eso, nos permite producir leche que luego va a ser queso, que luego va a ser yogures, que luego van a ser un montón de productos que vamos a encontrar en el supermercado de una manera más eficiente, pero además con unas prácticas más eficientes. Es decir, ahí lo que estamos haciendo también es la reducción del consumo de antibióticos, la incorporación de los productos herbales para mejorar también la calidad. Todo eso, cuando lo estás haciendo, cuando la toma de decisiones la produce la inteligencia artificial, estás quitando, digamos, el problema del conocimiento humano en una industria que es muy intensiva en mano de obra y que además está muy atomizada
que hay que llevar, digamos, a otro nivel, como ha pasado con la agricultura, ¿no? Este es un caso. Pero en el otro lado, en el lado de qué consume, el Reinforced Learning nos permite, en el caso de la tecnología de Sustrate o de Substrate, nos permite entrenar con muy pocos datos los algoritmos. La mayoría de algoritmos de Machine Learning o de Deep Learning necesitan tremendas ingentes de datos para poder entrenar estos algoritmos, ¿no? El Reinforced Learning, en la tecnología de Sustrate y todo lo que ha desarrollado Brainworth, lo que nos permite es, con muy pocos datos, entrenar el algoritmo y empezar en el tiempo real a que tome decisiones. Y luego, Reinforced Learning, es decir, va a ir aprendiendo de sus decisiones para mejorar esas decisiones y no terminar nunca pues, de hacerse más eficiente. Pero yo creo que este entrenamiento con pocos datos es clave. Es clave para que el consumo de energía a la hora de plantear un nuevo proyecto sea el mínimo necesario para tener ya un algoritmo que está trabajando en tiempo real. Y ahí es donde Brainworth ha trabajado mucho en este. Y luego la otra clave que te decía, y es separar los problemas en problemas pequeños. Cuando tú separas un problema grande en problemas pequeños, lo puedes atacar de una manera más eficiente, si quieres verlo así, desde el punto de vista de software. Decía algo que me parecía muy interesante, Coral, y es que hubo un momento en el que todo el mundo quería software en sus empresas. Yo sé que dentro de 5 o 6 años todas las empresas van a tener 5 o 6 sistemas de inteligencia artificial funcionando en sus empresas. La más pequeña, como hoy tienen un software de gestión para la contabilidad o un software para hacer marketing, todas van a tener 5 o 6 sistemas de inteligencia artificial. Y estoy muy de acuerdo también con lo que decías tú, en el sentido de que cada vez estamos aprendiendo a ser más eficientes en el trabajo que hacemos. Y eso pues le pasa a la industria automovilística, que lo ha hecho durante toda la vida, producir cada vez más barato lo mismo, incluso con mayor calidad y más capacidad. Y yo creo que eso es un camino que debemos recorrer de la mano de Coral y de todas estas investigaciones, y en el que nos tenemos que comprometer como empresas para que dentro de 10 años tú puedas venir aquí otra vez y decir que hemos reducido nuevamente el coste de la programación de los algoritmos en otro pues 40% o lo que sea, porque eso es lo que nos va a permitir multiplicar también el uso de la inteligencia artificial, algo en lo que estamos aquí todos comprometidos, ¿no? Bueno, cogemos el testigo y vemos un poco si esto en un futuro de alguna manera tiene ese retorno. Juan José, estamos trasladando mensajes, estamos hablando de situaciones y propuestas que desarrolláis internamente, pero seguro que en este escalado de la inteligencia artificial para hacerlas a las empresas más sostenibles hay también dificultades, ¿no? ¿Cuáles podríamos identificar y qué recomendaciones podríamos hacer al respecto? Sin duda, yo creo que el camino de la inteligencia artificial es tremendamente prometedor, pero también es tremendamente difícil, ¿no? Para cualquier organización. La primera dificultad es encontrar dónde está el valor, ¿no? Para la inteligencia artificial y la sostenibilidad y las organizaciones, ¿no? ¿Cuáles son esos casos de uso que realmente son los que nos van a traer todos estos beneficios? Esa es la primera barrera a la que se enfrenta cualquier organización. La segunda barrera es, una vez que tenemos claro los casos de uso, es, oye, ¿dónde están los datos que me van a ayudar a hacer esos casos de uso, ¿no? Con lo cual, todo lo que tiene que ver con el ser capaces de crear plataformas de datos, por supuesto, ser capaces de compartir y crear espacios de datos compartidos va a ser clave. Por eso desde Repsol estamos apoyando la iniciativa de Gaia X y también a través de Indesia. ¿Cómo vamos a ser capaces, una vez que tenemos los datos, de atraer y formar el talento para que podamos sacarle el máximo partido a la inteligencia artificial? Todo lo que tiene que ver con formación va a ser clave. Nosotros en Repsol pues, hemos lanzado nuestra Data School, que estamos dando formación a todos los empleados de qué es la inteligencia artificial, para que lo entiendan bien, para que sean capaces de identificar cómo pueden utilizarla en el futuro, ¿no? Y lo que decía Coral, tenemos que crear unas guidelines y una serie de herramientas para que nuestros científicos de datos sepan cómo desarrollar algoritmos de manera más eficiente, porque a día de hoy no existen y no le podemos pedir ese esfuerzo al científico de datos, ¿no? Tenemos que ayudarle en esa tarea. Todas estas cosas, en Repsol lo que estamos convencidos es que en vez de que cada organización lo hagamos solos o lo hagamos por nuestra cuenta, creemos que es muy importante que este sea un camino que trabajemos todos juntos, ¿no? Nosotros, como representantes de la empresa
del tejido industrial. Por eso fomentamos y creamos la asociación Indesia, ¿no? Porque creemos de verdad que este es un camino que tenemos que andar entre todos, ¿no? Desde luego, en el ámbito industrial lo es, por eso estamos participando muchísimo activamente con vosotros, con la asociación AMETIC, porque de verdad que esto, si lo hacemos cada uno individualmente, va a ser mucho más costoso y es mucho más importante y mucho más fácil, y nos va a llevar, vamos a andar este camino mucho más rápido si lo trabajamos entre todos, ¿no? Lorenzo, has mencionado en varias ocasiones un proyecto orientado a la industria lechera. Cuéntanos un poco, digamos, cómo se enmarca en este contexto de la sostenibilidad que estamos trasladando brevemente, por favor. Bueno, comentaba en la industria alimentaria o en la industria lechera, pues como lo hacemos, pero también, por ejemplo, hablaba él ahora de la industria. La industria es un sector en el que y estamos trabajando mucho y creemos que hay muchísimo trabajo que hacer para incluso ayudar a la industria nacional a ser más eficiente y más competitiva. Había un estudio de una consultora americana que decía que si tú juntabas en una industria un mantenimiento predictivo de la maquinaria junto con un control de calidad con inteligencia artificial, podrías reducir entre un 30 y un 40% los costes de la industria, porque el control de calidad, mira, estuvimos estudiando un proyecto para una empresa de puertas, tenía 50 procesos para construir una puerta. Y en esos 50 procesos, cuando el proceso número 2 algo fallaba, pues podías estar tirando 3 días de producción de puertas a la basura porque no te habías dado cuenta suficientemente pronto de que ese proceso número 2 te había fallado, ¿no? El hacer un control de calidad con inteligencia artificial que te permita no tirar esos 3 días de puerta, está reduciendo un montón el gasto, o la merma o la falta de calidad en la producción y ahorrando un montón en los costes. Esto es importantísimo, en mi opinión, para el mundo industrial. La industria es un lugar en el que hablaban antes de que la industria está empezando realmente a innovar gracias a la inteligencia artificial. Yo creo que nos hemos dado cuenta, se han dado cuenta de que esto es importantísimo. La industria automovilística es una industria donde esto se viene haciendo muchísimo tiempo porque es una industria muy intensiva en costes que necesita muchísimo innovar a la hora de sacar sus productos de una forma competitiva al mercado, ¿no? Y son industrias donde la creación del dato, que también es otra cosa que nosotros nos encontramos muchísimas veces, lo decías tú hace un momento, ¿no? Vamos a industria y dicen, sí, yo tengo datos, ven, vamos a instalar inteligencia artificial y te das cuenta que falta un tremendo conocimiento en lo que es una buena organización de datos, una buena toma de datos y unos datos donde te permitan luego construir una toma de decisiones que tenga sentido y no que esté basada en algo que no tiene ningún sentido. Todos estos, la industria y la industria alimentaria, lo mismo, o sea, es decir, que es a lo que tú me preguntabas, el tener la trazabilidad de lo que estamos produciendo en términos alimentarios y lo que estamos consumiendo al final en nuestra comida o en nuestra casa es muy importante y muchas veces perdemos esa trazabilidad, se producen muchos problemas de calidad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con noticias de que en el supermercado tienen que tirar tantos lotes de no sé qué porque ha habido un problema de X? Todo esto la inteligencia artificial puede ayudar a mantener esa trazabilidad y ayudar que la industria alimentaria es una de las industrias muy intensivas y además es uno de los lugares en los que tenemos que ser conscientes que nosotros necesitamos producir el doble de alimentos de aquí a 2040 y, si es posible, con el mismo coste, porque si no, el coste de esa producción pues va a ser inasumible, ¿no? Y es algo en lo que, evidentemente, en SASTE estamos trabajando y nos interesa muchísimo, porque forma parte de muchos de los objetivos que aquí nos enseñaban en la anterior presentación y tienen mucho que ver con construir una sociedad más sostenible. La producción de alimentos es algo muy importante en cuanto a la sostenibilidad de la sociedad. Perfecto. Coral, estamos escuchando distintos mensajes, distintas soluciones, muchas propuestas, pero ¿existe o podríamos identificar un modelo de lo que es IA verde? ¿Debería existir? ¿Podemos hablar de un modelo? Bueno, un modelo de IA verde único no, pero varios modelos que cada uno ayude a una parte de la IA sí. Y desde luego
A ver, lo que está claro es que esto está recién empezando, el tema del consumo de la inteligencia artificial en sí misma, queda mucho por trabajar, sobre todo viendo que efectivamente se está convirtiendo la inteligencia artificial en fundamental para la economía, para las empresas. Es una maravilla escuchar cómo las empresas tienen muchas asimiladas ya a la inteligencia artificial y las que no, pues van a tener que ir entrando. Entonces, lo que es importante de momento, yo creo, es lanzar el mensaje y poner la semilla de que la inteligencia artificial en sí misma también es responsable de mucho consumo energético. Y entonces no nos tiene que pasar como con el software. No se tiene solo que dar respuesta a todas las necesidades, hagámoslo bien y tengamos eso en cuenta y entonces pongamos en la partida también al consumo energético y al cómo se desarrolla la inteligencia artificial desde todos los puntos de vista. El propio algoritmo, los entrenamientos, los almacenamientos, los datos, la transmisión de datos, todo lo que sea necesario para cada tipo de modelo de inteligencia artificial y de caso de estudio al que se aplique, porque luego tampoco las accuracies o las precisiones tienen que ser iguales para unos casos que para otros. Y, por lo tanto, creo que de momento estamos en la etapa de vamos a ponerlo en el tablero, el consumo de la propia inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial tiene que ser pilar de desarrollo tecnológico y, por lo tanto, se tiene que hacer con cuidado y teniendo en mente eso. Alberto, vamos a terminar contigo esta mesa. Cuéntanos de cara a futuro, qué tendencias veis desde Microsoft que nos ayudarán a reducir las emisiones en el ámbito de la IA. No, podría estar hablando una hora, pero esto se podría convertir en el juego del calamar y se marcharían todos, ¿no? La idea sería pensar en lo que hoy hemos visto. O sea, cuando hemos hablado de quantum computing, ¿no? que hablaba un poco en convertir esos problemas exponenciales en problemas polinómicos, ¿no? Donde quizás el coste de añadir un qubit puede ser muy alto en términos de investigación, pero el resultado que obtienes es doblar la capacidad de cómputo. Es verdad que esta tecnología, tal como la entendemos desde Microsoft, pensamos que puede ayudar a resolver problemas muy concretos de la sociedad, entre ellos el cambio climático, pero también en la investigación de los medicamentos o en términos de construir nuevos sistemas de almacenamiento para la energía, que también apuntaban antes. Pero la tecnología tradicional va a continuar. Esto es un mainstream y nos tocará mantener ambas tecnologías, con lo cual no debemos escatimar o dejar de poner esfuerzos en vigilar ese uso sostenible de la tecnología que hoy ya tenemos, ¿no? Desde el punto de vista de la inteligencia artificial, nosotros desde Microsoft llevamos 35 años prácticamente. El primer departamento de investigación fue el de procesamiento del lenguaje natural, o sea que algo podemos decir, pero con humildad siempre. Y la realidad es que durante estos años hemos visto muchos cambios en la forma de abordar el mismo problema, ¿no? Desde sistemas de inteligencia artificial que se basaban, como comentaba antes Carissa, ¿no? Quizás con otro enfoque, ¿vale? Y por temas determinísticos, geopolíticos o contingencia, se cambió el foco hacia otro tipo de tecnologías basadas en otro tipo de algoritmos. Yo creo que eso nos tocará también estar vigilantes en el uso de la inteligencia artificial, es decir, qué siguientes pasos vamos a tener que tomar vigilando el impacto social, el impacto económico, el impacto ético, el impacto legal, el impacto en la seguridad, ahora añadiría casi ya la privacidad y en el medio ambiental. Es decir, que todo eso para nosotros forma parte de ese mantra que deberíamos cuidar, ¿no? Esos 7 impactos que para mí ya empiezan a ser bastante extensos y si ya añadimos quantum, pues obviamente, como comentaba antes nuestro compañero, pues aún es peor, si quieres, entre comillas, ¿no? Yo creo que el futuro está por escribir y, como decía Coral, yo creo que no hay una solución única para todo y tendremos que estar vigilantes para cada uno de los escenarios, buscar la mejor solución, ¿no? Así que aquí yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Pues hasta aquí el desarrollo de esta mesa. Nos terminamos sin antes agradecer nuevamente a todos los ponentes su intervención y, por supuesto, a la audiencia presencial y online, y esperamos que haya sido de su interés. Gracias, Antonio. Gracias, Alberto, a Juanjo, a Lorenzo y a Coral. Cuántas cuestiones, cuántas preguntas se han tratado en esta jornada. Estamos viendo cómo ya no hay que hablar de futuro, ya podemos hablar de realidades. Cuántos ejemplos nos han trasladado. Esa frase de eficiencia es sostenibilidad. Se ha hablado de reducir, se ha hablado de reutilizar.